Bueno, en este momento vamos a empezar entonces con la unidad número 3, que se llama vectores en el espacio. Antes de comenzar, quisiera que recordáramos un poquito al empezar el curso que nosotros estamos buscando unas definiciones, que era una matriz, que era un vector, ¿sí? Y definíamos que un vector es como un tipo especial de matriz, ¿sí? Pues con un, con unas características especiales en su tamaño, por ejemplo. ¿Sí? Entonces teníamos que el vector columna o el vector fila. Entonces, por ejemplo, si estábamos hablando del vector columna, entonces es una matriz, es hacia abajo de n filas y una sola columna. Y si hablábamos del vector fila, entonces sería una matriz de un solo renglón, una sola fila por n columnas, ¿sí? El plano cartesiano se puede escribir de la forma, acá la tengo, se puede escribir de la forma x, y, ¿sí? Porque cualquier punto en el plano se puede escribir de esta manera. El 5,4 si es negativo en forma de decimales, fraccionarios, ¿sí? Pero ahora, estos números se vuelven, este mismo punto en el plano también es un vector. ¿Por qué también es un vector? Eh, Porque si lo miramos en forma matricial, si lo miramos en forma matricial, esta sería una matriz de 1 por 2, una fila, dos columnas. Y por eso es que con frecuencia se tratan como de mezclar estos dos conceptos, el de vectores y la representación en el plano R2. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en el plano R2 vienen a ser puntos, mientras que los vectores, ¿sí? Son parejas ordenadas, pero que tienen que representan una magnitud y una dirección, ¿sí? La magnitud es que tan grande sea el vector, que tan largo sea el vector, ¿sí? La magnitud. Y la dirección, entonces podemos mirar si es positiva o si es negativa. Bueno, entonces, como venimos diciendo, vamos a empezar a pensar en un vector no como un punto cualquiera en el plano, sino como una entidad que tiene una longitud y tiene una dirección. Vamos a observar los siguientes planos. ¿Sí? En este caso tenemos el segmento de recta que va desde P hasta Q. Es un segmento de recta dirigido porque observemos acá en la notación, la recta va desde P hasta Q. Este segmento de recta dirigido de este segundo plano no es el mismo que el de este primero, a pesar de que tienen la misma dirección y están ubicados en la misma parte en el plano. ¿Por qué no son iguales? Porque no tienen la misma dirección. Si yo observo, esta es una dirección ascendente, positiva, ¿sí? Hacia arriba. Mientras que esta recta de acá tiene una dirección completamente opuesta, por lo tanto no son iguales. ¿Listo? Qué sería entonces tener un segmento de recta dirigida equivalente o igual a otro? Por ejemplo, yo voy a hacer un pequeño vector acá, ¿sí? Algo como esto, ¿sí? Si yo hago un control C, control V de ese segmento de recta dirigido, estos dos sí son equivalentes a pesar de no estar en la misma posición. ¿Pero por qué son equivalentes? Porque tienen la misma magnitud y la misma dirección, que en este caso es ascendente. De igual forma, si yo lo hiciera incluso por acá, en el cuarto cuadrante, bueno,
sigue siendo equivalente a esos dos. Y si lo hago, de hecho, por acá, sigue siendo equivalente. Equivalente o igual, ¿no? Pero ¿por qué resulta ser igual? ¿O por qué resulta ser equivalente? Porque tiene la misma dirección y la misma magnitud. Y ese sería el primer concepto. Primer concepto, entonces, que si dos segmentos de recta dirigidos tienen la misma magnitud y dirección, se dice que son equivalentes. Vamos a ver ahora la definición geométrica de un vector. Bueno, entonces, geométricamente, un vector se define como el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido dado. Cualquier segmento de recta en ese conjunto se denomina representación del vector. Entonces, ¿cuál va a ser la definición geométrica? Estos vectores que tenemos acá, con una colita y pues la flechita que me indica hacia dónde es la dirección. Todo este conjunto de representaciones eh, se denominan vector. Ahora, vamos a ver la definición algebraica. Bueno, tenemos un vector B en el plano XY, es un par ordenado de números reales A, B. Vamos a poner por acá. Por acá, A, B. Los números A y B se denominan elementos o componentes del vector B. Tenemos un vector muy especial que es el vector 0, que sería 0,0. Esta es su definición algebraica, ¿sí? Yo cómo la escribo. La definición geométrica sería la representación. ¿Y este punto 0,0 quién es? Precisamente el origen. Entonces, en palabras un poquito más paisas, la definición algebraica del vector es la forma de escribir el vector, ¿sí? Que es de la forma A, B. Ojo, si estamos en R2. Si estuviéramos en el plano R3, es decir, de 3 dimensiones, entonces la forma sería A, B y C. ¿Listo? Y si estuviéramos en 4 dimensiones, entonces A, B, C y D. Esa es la definición algebraica del vector, la forma de escribir. Ejemplos, muchos. Tengo el punto 4,2, tengo 3,1, tengo menos 9,0, ¿sí? Cada uno de ellos son ejemplos de la definición algebraica de un vector. Bueno, ahora, ¿cómo hago para hacer esas representaciones geométricas de los vectores? ¿Cómo hago para pasar de la representación algebraica, que es generalmente la que me dan, a la representación geométrica? Muy sencillo. Si yo sé ubicar puntos en el plano cartesiano, sé representar también vectores. ¿Por qué? ¿Cómo se representa entonces el vector? Por ejemplo, este primer vector, el A. 2,4. Bueno, me están pidiendo representar estos vectores. Entonces 2,4. ¿Qué voy a hacer? Sobre el plano me voy a ubicar y voy a buscar la coordenada 2,4. Entonces sería 1, 2 cuadritos por acá y 4 hacia arriba. Entonces 1, 2, 3 y 4 acá. ¿Qué voy a hacer? Si yo estuviera representando solamente el punto 2,4, pues sería este ya, ¿cierto? Pero yo lo que estoy representando es un vector. ¿Desde dónde se representan los vectores? Desde el origen hasta el punto dado. Entonces trazo una recta que me una esos puntos. ¿Listo? Y ahí me queda el vector. Ahí me queda el vector
2,4. ¿Sí? Vamos a graficar el segundo vector, el vector menos 1,3. Ah, listo, entonces igualmente ubico el punto menos 1 y 3. 1, 2 y 3 por acá. Desde el origen hasta esta línea, hasta el punto. Ojo, esto sería como una representación inicial. ¿Por qué una representación inicial? Porque este vector, el vector 2,4, no tiene única y exclusivamente esta representación. Él tiene muchas. ¿Cómo así que tiene muchas? Yo podría coger este mismo vector y ponerlo en otra parte del plano cartesiano. Y va a ser ese nuevo vector que dibujé, va a ser equivalente a este que tengo acá y no me va a quedar incorrecto. Por ejemplo, vamos a copiar y vamos a pegar esto. Entonces, yo voy a decir, no, es que lo voy a hacer desde acá. Aquí voy a hacer el punto inicial y voy a contar 2,4. Entonces tendría 2 y 2 y 4. ¿Listo? Si nos fijamos, la dirección y magnitud que tiene este vector que tracé desde el origen es la misma que tiene este vector que lo hice por acá más corredito. De igual manera, no, es que yo no quiero hacer ahí mi vector, yo lo quiero hacer como por acá, en otro lado, no, es que quiero que me corte la parte negativa del eje X, no hay problema. Establezco un punto inicial y cuento los componentes del vector, entonces sería 2 en X y 4 en Y. 2, 4 por acá. 1, listo. Estos tres vectores, ¿sí? Todos tres hacen parte o son equivalentes o son representaciones geométricas de este vector 2,4. Listo, ya tenía el menos 1,3 y me faltaría el menos 2,0. Entonces en X corro menos 2, menos 1, menos 2 y en Y 0, o sea que tengo un vector aquí. ¿Listo? ¿Que solamente lo puedo hacer ahí? No, ese mismo vector yo lo puedo hacer por acá. Bueno, ahí me disculpan lo derecho. Lo puedo hacer por aquí. ¿Es el mismo vector? Sí, es exactamente el mismo vector. Así las coordenadas no sean las mismas. Por eso es que uno siempre se basa en un punto inicial y las componentes del vector. Es que no me gusta ese vector ahí. Bueno, entonces hágalo por acá. ¿Listo? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que tenga la misma dirección, porque este vector y este vector son equivalentes. Pero si yo hago este vector de esta forma, este vector ya no va a ser equivalente a este que tengo en esta parte, ni a este que tengo en esta parte, ni a este. ¿Por qué? Porque tiene una dirección distinta, ¿sí? Mientras que esta dirección podríamos decir que es una dirección negativa, si va hacia allá, la de este podríamos decir que es positiva, ya que viene hacia aquí. Bueno, esa es la primera parte. Ya vamos a empezar a ver entonces cómo puedo calcular la magnitud y saber exactamente cuál es la dirección de esos vectores.